Estuve en una situación que me tuvo el corazón destrozado y la cabeza dando vueltas. No sé ni por dónde empezar, pero aquí va mi historia. Agarren un café o algo, porque la cosa se puso intensa. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Tenía 28 años y mi hermano mayor, Diego, tenía 32. Éramos de una familia súper unida, o al menos eso creía hasta ese entonces. Mis papás siempre fueron de esos que habrían hecho cualquier cosa por nosotros, y Diego y yo crecimos siendo muy cercanos, aunque siempre fuimos polos opuestos. Yo era la típica que planeaba todo, la que siempre estaba preocupada por tener las cosas bajo control. Diego, por otro lado, era el alma libre, el que siempre tenía una sonrisa fácil y una historia loca que contar. Todos lo querían, porque tenía ese don de hacer que cualquiera se sintiera especial. Pero en ese momento, no sabía quién era mi hermano. Todo comenzó hacía unos 6 años. Diego tenía 26 y yo 22. Él acababa de terminar la universidad, estaba trabajando en una empresa de diseño gráfico y parecía que todo iba viento en popa. Pero un día, de la nada, nos dijo que se sentía mal. Al principio eran cosas vagas, dolores de cabeza, cansancio extremo, mareos. Mis papás, preocupados, lo llevaron al médico. Le hicieron un montón de estudios, pero todo salía normal. Diego insistió en que algo no estaba bien, que sentía como si su cuerpo estuviera desconectado. Los doctores sugirieron que podía ser estrés o incluso algo psicológico, pero Diego se puso súper a la defensiva. Dijo que no estaba loco, que algo serio pasaba. Meses después, vino el bombazo. Diego nos reunió a todos en la sala de la casa, con esa cara seria que casi nunca le veíamos. Nos dijo que, después de ir a otro especialista, le habían diagnosticado una enfermedad rara, algo relacionado con el sistema nervioso. No entraba en detalles médicos porque, la verdad, nunca entendí del todo los términos que usaba. Hablaba de cosas como neuropatía progresiva y disfunción autonómica. Sonaba grave, y él lo explicaba con tanto detalle que nadie dudó de él. Mis papás se pusieron a llorar, yo me quedé en shock, y mi hermano menor, Lucas, que entonces tenía 16, solo miraba al piso como si no pudiera procesarlo. A partir de ahí, todo cambió. Diego dejó su trabajo porque decía que no podía con el estrés. Mis papás, que tenían un negocio familiar, empezaron a ayudarlo económicamente. Yo también, ¿por qué? ¿Cómo no ibas a ayudar a tu hermano que estaba enfermo? Él iba a citas médicas constantemente, tomaba un montón de pastillas, y a veces llegaba a casa con moretones o marcas, diciendo que eran de los tratamientos. Nos contaba historias de cómo los médicos lo estaban monitoreando, y cómo estaba participando en ensayos clínicos para tratamientos experimentales. Cada vez que hablaba de eso, se le quebraba la voz, y yo sentía que se me partía el alma. Los años pasaron, y la enfermedad de Diego parecía ir y venir. Había meses en los que estaba mejor, salía con amigos, hacía bromas, pero siempre terminaba teniendo una recaída. Mis papás vendieron una de sus propiedades para pagar un tratamiento que, según Diego, era su última esperanza. Yo dejé de salir tanto, cancelé viajes, porque sentía que tenía que estar ahí para él. Lucas, que siempre idolatró a Diego, empezó a cambiar. Se volvió más callado, más distante. Creo que todos cargábamos el peso de su enfermedad a nuestra manera. Pero aquí venía lo que me tuvo destrozada. Hacía unas semanas, estaba en casa de mis papás, ayudando a ordenar unas cosas en el cuarto de Diego. Él no estaba, había ido a una de sus citas médicas. Mientras ordenaba, encontré una caja debajo de su cama. No sabía qué me dio, pero la abrí. Adentro había un montón de frascos de pastillas vacíos, pero no eran medicamentos reales. Eran suplementos vitamínicos, cosas que comprabas en cualquier farmacia sin receta. También había notas, como si fueran de un diario, pero no eran de Diego hablando de su enfermedad. Eran guiones. Guiones de lo que iba a decir en las citas médicas, con detalles de síntomas, fechas, nombres de doctores que nunca había mencionado. Incluso había un cuaderno con recortes de artículos médicos, como si hubiera estado investigando cómo hacer que todo sonara creíble. Me quedé helada. No podía creer lo que veía. Mi primer impulso fue pensar que había una explicación lógica, que tal vez estaba malinterpretando todo. Pero mientras más leía, más claro se volvía. Diego había estado inventando todo. Las pastillas, las citas, los ensayos clínicos. Todo.
Me temblaban las manos, sentía que el cuarto me daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien fingiría algo así? ¿Por qué engañar a tu familia, a las personas que más te querían, durante años? No le dije nada a nadie en ese momento. Guardé la caja donde estaba y me fui a mi casa, pero no pude dormir bien desde entonces. Cada vez que pensaba en confrontarlo, me daba pánico. ¿Y si estaba equivocada? Pero, ¿y si no lo estaba? ¿Qué significaba esto? ¿Lo hacía por atención? ¿Por dinero? ¿Por algo más oscuro? No sabía si contárselo a mis papás, porque sabía que los destruiría. Ellos habían sacrificado tanto por él. Y Lucas, no sabía cómo habría reaccionado. Pero no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Cada vez que Diego me llamaba o me mandaba un mensaje, sentía una mezcla de enojo, tristeza y culpa. Porque, a pesar de todo, lo quería. Era mi hermano. No sabía qué hacer. ¿Lo confrontaba? ¿Buscaba más pruebas? ¿Se lo contaba a alguien? ¿Cómo manejabas algo así sin destruir a tu familia? Esto me estaba comiendo viva, y sentía que apenas estaba rascando la superficie de algo mucho más grande. Si alguien había pasado por algo parecido, por favor, que me dijera cómo lo enfrentó. Necesitaba ayuda. Pasaron unos días desde que encontré la caja bajo la cama de Diego. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Quería respuestas, pero también me aterraba lo que podía descubrir. Intenté actuar normal, pero era imposible. Cada vez que veía a Diego, sentía que me miraba como si supiera que yo sabía algo. Él seguía con su rutina de siempre. Llegaba a casa de mis papás con cara de agotado, hablaba de sus citas médicas, se tomaba sus pastillas frente a nosotros. Pero ahora, cada palabra que salía de su boca me sonaba a mentira. Me dolía el estómago de solo verlo. ¿Cómo podía alguien ser tan convincente? ¿Cómo podía mirarnos a los ojos, a mí, a mis papás, a Lucas, y seguir con esa farsa? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba más pruebas, algo que me confirmara que no estaba loca, que no estaba malinterpretando las cosas. Pero también tenía miedo de hurgar demasiado y encontrar algo que no pudiera manejar. Una noche, cuando todos en casa de mis papás estaban dormidos, volví al cuarto de Diego. No me sentía orgullosa de lo que hacía, pero algo dentro de mí me decía que tenía que seguir buscando. Revisé la caja otra vez, con más cuidado. Los frascos de medicamentos seguían ahí, junto con los guiones y los recortes. Pero esta vez noté algo más, una pequeña libreta, escondida entre unas hojas sueltas. La abrí con las manos temblando. Adentro había fechas, nombres y números. Al principio no entendí nada, parecía un registro de algo. Pero luego vi una columna que decía donaciones. Había cantidades de dinero, algunas pequeñas, otras más grandes, junto a nombres de personas que no reconocía. También había notas al lado, como cena benéfica o charla motivacional. Mi corazón se detuvo. ¿Diego estaba recaudando dinero? ¿Estaba usando su enfermedad para pedir donaciones? No quería creerlo. Me negaba a pensar que mi hermano, el mismo que me enseñó a andar en bici y que se quedaba despierto conmigo viendo películas de terror cuando éramos niños, podía estar haciendo algo así. Pero entonces recordé algo. Un par de años atrás, Diego había organizado un evento en el centro comunitario del barrio. Dijo que era para crear conciencia sobre su enfermedad y recaudar fondos para una organización que supuestamente apoyaba a pacientes con su condición. Mis papás y yo ayudamos a organizar todo. Vendimos boletos, decoramos el lugar, incluso Lucas hizo un video con fotos de Diego para mostrar en el evento. La gente lloró, aplaudió, donó. Fue un éxito, o eso pensamos. Ahora, viendo esos números en la libreta, una duda horrible me golpeó. ¿Y si ese dinero nunca llegó a ninguna organización? ¿Y si todo fue parte de su mentira? Salí del cuarto con la libreta en la mano, sin saber qué hacer. No podía confrontarlo todavía, no tenía el valor. Pero tampoco podía quedarme callada. Decidí hablar con Lucas, mi hermano menor. Él siempre había sido el más cercano a Diego, y pensé que tal vez había notado algo raro, alguna pista que yo no había visto. Lo llamé al día siguiente y le pedí que nos viéramos en un café lejos de la casa de mis papás. No quería que nadie nos escuchara. Cuando llegué, Lucas ya estaba ahí, con su café en la mano, mirando por la ventana. Había cambiado tanto en los últimos años. Antes era el típico adolescente ruidoso, siempre haciendo bromas, pero la enfermedad de Diego lo había apagado.
Se veía más viejo de lo que era, con ojeras marcadas y una expresión que me partía el corazón. Le pregunté cómo estaba, tratando de romper el hielo, pero fui directa al grano. Le conté lo que había encontrado: la caja, los frascos, los guiones, la libreta. Mientras hablaba, su cara pasó de la confusión al enojo, y luego a algo que no supe descifrar. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, mirando su café como si ahí estuviera la respuesta. Sabía que algo no cuadraba, dijo al fin, con la voz baja. Me contó que, hacía un par de meses, había visto a Diego en un bar, riéndose y bailando como si nada. No tenía la cara de alguien que estaba lidiando con una enfermedad grave. Lucas no le dio importancia en el momento, pensó que tal vez Diego estaba teniendo un buen día. Pero ahora, con lo que le estaba contando, todo empezaba a encajar. Me dijo que también había encontrado mensajes en el celular de Diego, cosas que no tenían sentido, conversaciones con gente desconocida hablando de pagos y arreglos. Lucas no quiso cotillar más, pero ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Me sentí aliviada de no estar sola en esto, pero también me dio pánico. Si Lucas también sospechaba, entonces esto era real. Diego nos había estado mintiendo, no solo a mí, sino a todos. Pero, ¿por qué? ¿Qué lo llevaba a hacer algo tan cruel? ¿Era por el dinero? ¿Por atención? ¿O había algo más que no estábamos viendo? Le dije a Lucas que no podíamos contarle a nuestros papás todavía. Ellos ya estaban desgastados, física y emocionalmente, después de años de preocuparse por Diego. Si les decíamos esto sin estar seguros, los íbamos a destruir. Acordamos que íbamos a investigar más. Lucas dijo que intentaría hablar con algunos de los amigos de Diego, los que habían estado en esos eventos de recaudación. Yo, por mi parte, decidí seguirle la pista a la libreta. Quería saber quiénes eran esas personas que aparecían en las donaciones, y si realmente existía alguna organización detrás. Pero mientras planeábamos, no podía sacarme una imagen de la cabeza: Diego, mi hermano, el que siempre me hacía reír, el que me defendía de los bravucones en la escuela, escribiendo guiones para mentirnos. Cada vez que lo pensaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Esa noche, cuando volví a mi casa, recibí un mensaje de Diego. Era una foto de él en el hospital, conectado a una intravenosa, con una sonrisa débil. Otra cita más, hermanita. Esto no se acaba, escribió. Miré la foto y no supe qué sentir. ¿Era otra mentira? ¿O estaba equivocada y todo esto tenía una explicación? Cerré el teléfono y me quedé mirando al techo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Sabía que estaba a punto de meterme en algo mucho más grande, y no estaba segura de estar lista para lo que venía. Después de esa conversación con Lucas en el café, sentía que el mundo se me venía encima. No podía dejar de pensar en la foto que Diego me había mandado, él en una cama de hospital, con esa intravenosa y esa sonrisa débil que ahora me parecía un montaje. Cada día que pasaba sin confrontarlo, la culpa y la rabia se me acumulaban más. Lucas y yo habíamos decidido investigar, pero no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar. Lo que sí sabía era que, cada vez que miraba a Diego, sentía que estaba viendo a un extraño. Mi hermano, el que siempre había sido mi héroe, se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Empecé por la libreta que había encontrado en su cuarto. Me pasé noches enteras revisándola, tratando de descifrar los nombres y las cantidades. Algunos eran conocidos, vecinos, amigos de la familia, hasta un par de primos lejanos. Otros eran completos desconocidos. Las sumas de dinero variaban, desde 500 pesos hasta cantidades que me hacían sudar frío, como 50,000. Había notas al lado de cada entrada, cosas como historia compartida en redes o llamó para dar condolencias. Me dio escalofríos. ¿Diego había estado pidiendo dinero a extraños? ¿Contándoles su historia para sacarles plata? Intenté buscar algunos de los nombres en redes sociales, pero no era fácil. Muchos eran perfiles privados o nombres tan comunes que no podía estar segura de quiénes eran. Una noche, mientras revisaba la libreta, recibí una llamada de Lucas. Su voz sonaba agitada, como si hubiera corrido un maratón. Me dijo que había hablado con un amigo de Diego, un tal Mauricio, que había estado en una de las cenas benéficas que Diego organizó años atrás. Según Mauricio, Diego siempre hablaba de su enfermedad con mucho drama, pero nunca daba detalles concretos.
Mauricio incluso le había preguntado una vez por el nombre del hospital o del doctor que lo trataba, y Diego cambió de tema rapidísimo. Pero lo que realmente dejó helado a Lucas fue que Mauricio mencionó que Diego le había pedido un préstamo grande hacía un año, diciendo que era para un tratamiento experimental en el extranjero. Mauricio le dio el dinero, pero nunca supo si Diego lo usó o no. Cuando Lucas le preguntó si Diego alguna vez le pagó, Mauricio se quedó callado y solo dijo, no, pero no importa, es mi amigo. Eso fue como un puñetazo. No solo estaba engañando a la familia, sino también a sus amigos. Me puse a temblar de la rabia. ¿Cuánta gente había manipulado? ¿Cuánto dinero había juntado con sus mentiras? Pero, al mismo tiempo, una parte de mí seguía buscando excusas. Tal vez Diego estaba en problemas, tal vez necesitaba el dinero para algo que no podía contarnos. Tal vez no era un mentiroso, sino alguien desesperado. Pero, ¿desesperado por qué? No tenía deudas que supiéramos, no tenía vicios, no vivía una vida de lujos. Entonces, ¿dónde estaba todo ese dinero? Decidí dar un paso más arriesgado. Sabía que Diego guardaba su laptop en su cuarto, y aunque me sentía como la peor persona del mundo, necesitaba saber más. Una tarde, cuando él salió a una de sus citas médicas, volví a casa de mis papás con la excusa de ayudar con la limpieza. Esperé a que todos estuvieran ocupados y me metí a su cuarto. La laptop estaba en su escritorio, sin contraseña, algo que me sorprendió porque Diego siempre había sido cuidadoso con sus cosas. Abrí el navegador y revisé su historial. Había búsquedas de cosas como síntomas de enfermedades raras, como describir dolor crónico, lo peor de todo, como recaudar fondos para causas benéficas. Mi estómago se revolvió. Pero lo que me dejó sin aire fue encontrar un correo electrónico abierto en su bandeja de entrada. Era un mensaje de alguien que no reconocí, con el asunto "Gracias por tu historia". El correo hablaba de cómo la lucha de Diego había inspirado a esta persona a donar a una fundación. Pero el nombre de la fundación no aparecía en ninguna parte, solo una cuenta bancaria a la que habían transferido el dinero. Revisé más correos y encontré un patrón, mensajes de agradecimiento, gente enviándole ánimos, incluso invitaciones a eventos para compartir su testimonio. Todo estaba tan bien armado que, si no hubiera visto la caja y la libreta, yo misma habría caído. Diego no solo estaba mintiendo, estaba orquestando una farsa a gran escala. Salí de su cuarto con el corazón en la garganta. No sabía cómo procesar lo que había visto. Parte de mí quería gritarle, exigirle que me explicara todo. Pero otra parte, la que todavía lo quería, se aferraba a la idea de que tenía que haber una razón. Nadie hace algo así sin un motivo, ¿verdad? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de los últimos 6 años, buscando alguna pista que se me hubiera escapado. Recordé las veces que Diego se ponía mal en las reuniones familiares, como se encerraba en su cuarto diciendo que no podía más. ¿Era todo parte del show? ¿O realmente estaba sufriendo por algo que no entendíamos? Al día siguiente, Lucas me llamó otra vez. Había hablado con otro amigo de Diego, una chica que solía organizar los eventos con él. Ella le contó que, en una de las cenas, Diego se había emborrachado y le confesó que a veces exageraba su condición para que la gente se interesara más. La chica pensó que solo estaba bromeando, pero ahora, con lo que Lucas le dijo, ya no estaba tan segura. Me dijo que iba a intentar conseguir el contacto de alguien que hubiera donado a una de esas fundaciones para ver si podían rastrear el dinero. Pero también me advirtió algo: si vamos a confrontarlo, tenemos que estar preparados. Esto no va a ser fácil. Tenía razón. Confrontar a Diego significaba arriesgarlo todo: la relación con él, la estabilidad de mis papás, la poca armonía que quedaba en la familia. Pero seguir fingiendo que no sabía nada me estaba matando. Cada vez que lo veía, sentía que cargaba un secreto que me quemaba por dentro. Y luego estaba esa foto, la del hospital, que seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Era real? ¿Era falsa? ¿O era algo intermedio, una verdad a medias que Diego usaba para mantenernos a todos atrapados en su mentira? Esa noche, mientras intentaba decidir qué hacer, recibí otro mensaje de Diego. Esta vez no era una foto, solo texto: hermanita, necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón se aceleró. ¿Sabía que estaba investigando? ¿Iba a confesar algo? ¿O era solo otra de sus jugadas? No respondí.
Pero supe que no podía seguir evitando lo inevitable. Algo grande estaba por pasar, y no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. El mensaje de Diego me dejó paralizada. Hermanita, necesito hablar contigo. Es importante. Esas palabras se repetían en mi cabeza mientras sostenía el celular, con los dedos temblando sobre la pantalla. No respondí esa noche. No podía. Mi mente estaba hecha un caos, atrapada entre el enojo, la tristeza y el miedo de lo que vendría. Lucas y yo habíamos encontrado demasiadas pruebas, los frascos falsos, la libreta con las donaciones, los correos, las historias de sus amigos. Todo apuntaba a que Diego había estado mintiendo durante años, pero ese mensaje, ¿era una confesión? ¿O solo otra pieza de su juego? No lo sabía, pero supe que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarlo. Al día siguiente, le dije a Lucas que iba a hablar con Diego. Él quiso venir conmigo, pero le pedí que me dejara hacerlo sola. No porque fuera valiente, sino porque sentía que necesitaba entenderlo yo primero, de hermana a hermano. Quedamos en que, si las cosas se ponían feas, Lucas estaría listo para ayudarme a contárselo a mis papás. Concerté una cita con Diego en un parque cerca de la casa, un lugar tranquilo donde nadie nos interrumpiría. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una banca, mirando al horizonte con esa expresión que solía usar cuando quería parecer vulnerable. Pero esta vez, no me conmovió. Solo me dio rabia. Me senté a su lado y fui directa. Le dije que había encontrado la caja bajo su cama, los frascos, los guiones, la libreta. Le conté sobre los correos que vi en su laptop y las conversaciones que Lucas había tenido con sus amigos. No grité, no lloré, aunque ganas no me faltaban. Solo hablé, con la voz más calma que pude, aunque por dentro sentía que me rompía. Diego me miró, primero con sorpresa, luego con algo que parecía pánico. Intentó interrumpirme, decir que no entendía, pero lo detuve. No mientas más, Diego. Por favor. Solo dime por qué. Se quedó callado, mirando al suelo. Por un momento, pensé que no iba a decir nada, que se levantaría y se iría. Pero entonces, empezó a hablar, con la voz baja, casi como si le doliera. Me contó que todo empezó como algo pequeño. Hace 6 años, cuando dijo que se sentía mal, no estaba mintiendo del todo. Si tenía dolores de cabeza, si estaba agotado, pero los médicos no encontraron nada. Eso lo frustró, pero también le dio una idea. Había perdido su trabajo por recortes en la empresa y estaba endeudado con un amigo por un negocio fallido. No quería decírnoslo porque le daba vergüenza. Entonces, empezó a exagerar sus síntomas para justificar por qué no podía trabajar. Al principio, solo quería un poco de tiempo, un respiro. Pero luego, la cosa se salió de control. Una tía le ofreció dinero para ayudarlo con sus gastos médicos. Luego, un vecino le dio más. Diego se dio cuenta de que la gente estaba dispuesta a ayudar si creían que estaba enfermo. Organizó la primera cena benéfica como una prueba, y cuando vio cuánto dinero podía juntar, no paró. Dijo que al principio planeaba devolverlo, que solo era temporal, pero el dinero seguía llegando, y él seguía gastándolo. No en lujos, según él, sino en pagar deudas, en ayudar a amigos que estaban en problemas, en mantener las apariencias. Pero nunca hubo una fundación. Nunca hubo tratamientos experimentales. Todo era una mentira. Mientras hablaba, yo sentía que el mundo se me derrumbaba. No era solo el dinero. Era el daño que nos había hecho a todos. Mis papás, que vendieron una propiedad para ayudarlo. Lucas, que dejó de ser el mismo por preocuparse tanto. Yo, que puse mi vida en pausa para estar ahí para él. Le pregunté cómo podía mirarnos a los ojos, cómo podía sentarse a la mesa con nosotros y seguir mintiendo. Se le quebró la voz y dijo que no sabía. Que cada vez que intentaba parar, sentía que ya estaba demasiado metido. Que tenía miedo de que, si confesaba, lo odiaríamos para siempre. No supe qué responder. Una parte de mí quería abrazarlo, porque era mi hermano, porque veía que estaba roto. Pero otra parte quería gritarle, golpearlo, hacerle sentir el mismo dolor que nos había causado. Me dijo que el mensaje que me mandó era porque quería contarme algo, no todo, pero algo. Dijo que estaba cansado de mentir, que quería empezar a arreglar las cosas, pero no sabía cómo. La foto del hospital, según él, era real, pero no era por su enfermedad.
Había ido a urgencias por una crisis de ansiedad, algo que había estado teniendo cada vez más seguido. Dijo que vivía con miedo de que todo se descubriera. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo. Le dije que no podía decidir por él, que tenía que contárselo a mis papás, a Lucas, a todos los que había engañado. Él asintió, pero vi en sus ojos que estaba aterrado. Le pregunté qué iba a hacer con el dinero que había recaudado, y me dijo que no lo sabía. Que parte lo había gastado, parte lo había prestado a otras personas, y parte todavía estaba en una cuenta. No quise preguntar más. Sentía que, si seguía, iba a explotar. Cuando volví a casa, llamé a Lucas y le conté todo. Estaba furioso, pero también triste. Decidimos que íbamos a ayudar a Diego a confesarle a mis papás, pero no sabíamos cómo hacerlo sin destruirlos. Acordamos que primero hablaríamos con un abogado, para entender qué tan grave podía ser lo que Diego había hecho, especialmente con las donaciones. También queríamos encontrar una forma de devolver el dinero a las personas que habían donado, aunque no sabíamos si sería posible. Los días siguientes fueron un infierno. Diego se quedó en casa de mis papás, pero apenas salía de su cuarto. Mis papás notaron que algo andaba mal, pero no les dijimos nada todavía. Lucas y yo nos reunimos con un abogado, que nos dijo que Diego podía enfrentar cargos por fraude si alguien lo denunciaba. Eso me dio pánico, pero también me hizo darme cuenta de que no podíamos protegerlo para siempre. Él tenía que asumir las consecuencias. Una noche, Diego finalmente reunió el valor para hablar con mis papás. Lucas y yo estuvimos ahí, en la sala, mientras él les contaba todo. Fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Mi mamá lloró como nunca la había visto. Mi papá se quedó callado, con la cara dura, como si estuviera conteniendo una tormenta. Diego no podía ni mirarlos a los ojos. Cuando terminó, mis papás no dijeron mucho. Solo se fueron a su cuarto, y el silencio que dejaron fue peor que cualquier grito. No sé qué va a pasar ahora. Diego dice que quiere cambiar, que va a buscar ayuda, tal vez un terapeuta, para entender por qué hizo lo que hizo. Lucas y yo estamos tratando de ayudar a mis papás a procesarlo, pero sé que va a tomar tiempo. Todavía hay un nudo en mi pecho cuando pienso en todo esto. Lo quiero, pero también lo odio por lo que nos hizo. Y, aunque confesó, hay cosas que todavía no entiendo. ¿Cómo llegó tan lejos? ¿Qué lo rompió tanto como para hacer algo así? No sé si alguna vez tendré todas las respuestas, pero al menos ahora la verdad está sobre la mesa, y eso, aunque duele, es un comienzo.